Los Ángeles, California, verano de 1967. El calor no solo está en el aire, está en el orgullo, en la reputación y en la mirada de todos los que están a punto de presenciar algo que, para muchos, iba a ser una simple demostración. Pero no. Lo que ocurrió esa tarde en uno de los gimnasios más respetados de la ciudad se quedó grabado como una cicatriz en la memoria de quienes estuvieron ahí. Joe Louis, campeón nacional de karate, con un récord impecable de 32 victorias consecutivas, acababa de decir en público una frase que encendió el circuito entero, que él era más rápido que Bruce Lee. No lo dijo como duda. Lo dijo como sentencia. Y si te quedas hasta el final, vas a entender por qué esas palabras, que en boca de cualquiera serían pura fanfarronería, en boca de Joe Louis se sintieron como una amenaza real. Hasta que se toparon con algo que él no había visto venir. Si te gustan las historias donde el ego choca contra la realidad, suscríbete y comparte, porque esta no es la típica historia de humillación. Es una historia de transformación. La arrogancia de Louis no era gratuita. Medía más de 1.90, rondaba los 95 kilos de músculo trabajado y se movía con una confianza que solo se construye después de ganar, y ganar, y ganar, hasta que te convences de que el mundo te pertenece. Tenía manos rápidas, un golpe lateral que ya había dejado a más de una docena de competidores inconscientes y una presencia que hacía que la gente se callara cuando él entraba a un lugar. En torneos, donde todos se conocen y los rumores vuelan, su nombre era sinónimo de cuidado. Y en 1967, el karate competitivo en Estados Unidos estaba viviendo un momento de explosión. Exhibiciones, campeonatos, revistas especializadas, dojos que se llenaban, campeones que se volvían celebridades en su propio mundo. Yo era el rey de ese territorio. Y como rey, estaba acostumbrado a que nadie lo cuestionara. Bruce Lee, en cambio, todavía no era el mito global que el mundo conocería después. Era un instructor, un innovador, un hombre con ideas revolucionarias que estaban incomodando a muchos, y al mismo tiempo llamando la atención de otros. Tenía fama en círculos específicos. Demostraciones que dejaban a la gente boquiabierta, una filosofía que sonaba peligrosa para los tradicionalistas, y una manera de moverse que parecía una respuesta a preguntas que la mayoría ni siquiera se atrevía a formular. Bruce no era el campeón nacional de un circuito. Bruce era otra cosa, era el tipo que miraba un sistema y preguntaba, con calma y sin permiso, si de verdad funcionaba cuando nadie te aplaude, cuando no hay juez, cuando no hay reglas que te protejan. Para algunos eso era genial. Para otros era un insulto. Todo comenzó 3 semanas antes de ese sábado sofocante, en una entrevista con una revista especializada de artes marciales. Un periodista le preguntó a Joe Louis qué pensaba de Bruce Lee, el instructor chino que estaba ganando notoriedad en Hollywood por sus demostraciones diferentes, por su carisma extraño y por esa manera de hablar de combate como si fuera verdad cruda y no ceremonia. Joe, sentado con los brazos cruzados, recargado en la silla, soltó una sonrisa burlona. No filtró nada. No lo dijo con diplomacia. Lo dijo con la seguridad de quien cree que ya resolvió el mundo. Bruce Lee no es más que un showman. Hace trucos bonitos para la cámara. En una pelea real, mi velocidad y mi potencia lo aplastan en menos de 30 segundos. He enfrentado a los mejores peleadores del país y ninguno dura más de 2 minutos conmigo. En cuanto esa edición circuló, el comentario se regó como gasolina. En dojos, en torneos, en pasillos, en estacionamientos donde los peleadores se ponen nerviosos antes de competir, la frase empezó a repetirse con sabor a chisme y a sentencia. Algunos la repetían riéndose, como si fuera obvio que el campeón de karate tenía razón. Otros la repetían con incomodidad, porque aunque no fueran fans de Bruce, sabían que había algo raro en él, esa calma. Ese control. Esa ausencia de necesidad de demostrar con palabras. Pero el circuito no vive de la calma. Vive del ruido. Y Joe Louis acababa de encender el ruido más grande de ese verano.
Cuando esas declaraciones llegaron a oídos de Bruce Lee, no hubo explosión. No hubo drama. No hubo rabia. No hubo llamada a la prensa. Bruce estaba dando una clase privada en su pequeño gimnasio en Chinatown, un espacio modesto, de madera vieja, con costales, equipo básico y esa energía que solo tienen los lugares donde se trabaja de verdad. Un alumno le mostró la revista, con esa mezcla de emoción y preocupación que tiene quien siente que su maestro acaba de ser atacado públicamente. Maestro, va a responder. Bruce leyó la nota con calma, dobló la revista como si fuera una hoja cualquiera y la dejó sobre una mesa. Sus ojos oscuros brillaron con una mezcla difícil de describir, diversión, sí, pero también determinación. No la determinación de voy a destruirte, sino la determinación de voy a mostrar lo que es real. Y dijo una frase que sus alumnos recordarían durante años, no porque fuera bonita, sino porque era simple y peligrosa: no necesito responder con palabras. Las palabras son viento. La verdad se demuestra con acciones. Ese mismo día, Bruce hizo algo que nadie esperaba. Tomó el teléfono y llamó directamente al gimnasio donde entrenaba Joe Louis. No mandó un mensajero. No pidió intermediarios. No buscó impresionar. La conversación fue breve, cortés y, precisamente por eso, desconcertante. Bruce no llamó para insultar. No llamó para amenazar. Llamó para invitar. He escuchado que eres el mejor, dijo con un tono respetuoso, pero firme. Quiero que vengas a mi gimnasio este sábado por la tarde. No para pelear, para entrenar juntos. Creo que ambos podemos aprender algo. ¿Qué dices? Joe Louis, sorprendido, interpretó la invitación como le convenía a su ego. En su cabeza, ese llamado era una admisión de inferioridad, como si Bruce estuviera buscando aprobación o reconociendo superioridad. Y esa interpretación infló todavía más su orgullo. Aceptó de inmediato. Para él, era una oportunidad perfecta, ir al terreno de Bruce, delante de sus alumnos, y dejar claro que todo aquello era puro humo. En su mente ya estaba la escena, el campeón entrando, el maestro de cine quedando expuesto, el rumor corriendo por toda la ciudad. Joe no estaba pensando voy a aprender. Estaba pensando voy a confirmar lo que ya sé. El sábado llegó con ese calor pegajoso típico del verano californiano. El tipo de calor que se siente en la espalda y hace que la ropa se te pegue al cuerpo. El gimnasio de Bruce era todo lo contrario a un lugar de lujo. Estaba en el segundo piso de un edificio viejo, en el corazón de Chinatown. No había espejos brillantes de gimnasio comercial. No había máquinas modernas. No había recepcionista. Había un espacio abierto de piso de madera, algunos costales, equipo básico y un silencio raro, como si el lugar estuviera acostumbrado a gente que llega a trabajar, no a gente que llega a presumir. El aire olía a sudor de entrenamiento real, a madera gastada, a linimento, a esfuerzo acumulado en las paredes. Joe Louis entró acompañado por 3 de sus alumnos más leales. Y desde la puerta se sintió su presencia como si hubiera cambiado la presión del cuarto. Llevaba un gi de karate blanco, impecable, almidonado, con el cinturón negro perfectamente amarrado. Todo en él era imagen de campeón, postura, cuello, mirada, la forma de caminar como si el piso le perteneciera. Sus alumnos detrás, igual de rectos, igual de atentos, casi como escoltas. Joe no venía a una práctica. Venía a una declaración. Bruce lo esperaba en el centro del gimnasio con pantalón negro sencillo, descalzo, sin uniforme, sin símbolos, sin necesidad de parecer nada. Su torso mostraba musculatura compacta, definida, pero no era volumen. Era funcionalidad. Era el tipo de cuerpo que no te impresiona por tamaño, sino por la sensación de que cada parte está entrenada para un propósito. A su alrededor había unas 15 personas. Alumnos de Bruce, algún instructor local curioso, gente que había escuchado rumores y quiso ver con sus propios ojos.
No era un evento público, pero tampoco era totalmente privado. Era lo suficiente como para que el orgullo de Joe no se quedara solo en su cabeza. Había testigos. Y eso, para el ego, es gasolina. Gracias por venir, dijo Bruce, extendiendo la mano con respeto genuino. Joe le estrechó la mano fuerte, quizá demasiado fuerte, como si quisiera imponer desde el primer contacto. No hay problema, respondió con ese tono donde la frase suena amable, pero el veneno está escondido. Tenía curiosidad de ver qué puedes enseñarme. Varios alumnos de Bruce se miraron entre sí. La condescendencia fue evidente. Bruce, en cambio, no cambió su expresión. Esa era una de las cosas más inquietantes de él, no te daba el gusto de ver su emoción. No se defendía con el rostro. Te obligaba a enfrentarte con tu propio ruido. Bruce propuso empezar con algo simple. Simple, pero decisivo. Quiero que intentes golpearme, dijo. Un solo golpe directo, con toda tu velocidad y potencia. No voy a contraatacar. Solo voy a moverme para evadir. Joe soltó una risa corta, arrogante. ¿Estás seguro? No quiero lastimarte en tu propio gimnasio. Bruce no se movió. No te preocupes por mí, respondió, colocándose en una postura relajada, con las manos abajo, como si ni siquiera estuviera listo. Ese detalle irritó a Joe. Porque para un campeón, ver a alguien sin guardia se siente como falta de respeto, como desafío, como burla. Joe se colocó en su guardia perfecta. Años de entrenamiento lo habían pulido hasta que su técnica parecía automática, limpia, sin desperdicio. Respiró profundo. Se concentró. Él quería que ese golpe fuera memorable. Quería que esos 15 testigos sintieran la diferencia entre un campeón real y un instructor famoso por las cámaras. Tensó, midió, visualizó la trayectoria. Y lanzó el puño. El aire se cortó con un sonido seco. Era un golpe que había apagado luces en torneos. Era el tipo de golpe que, cuando entra limpio, te cambia el rostro. Pero cuando el puño llegó a donde debía llegar, Bruce ya no estaba ahí. Y no fue un salto desesperado, no fue un retroceso exagerado, no fue una esquiva de película. Fue como si el espacio hubiera cambiado de lugar. Bruce se deslizó lateralmente con una fluidez tan suave que el cerebro de Joe tardó en aceptarlo. El puño pasó por aire vacío, rozando nada. Y ese vacío, para un peleador, es una humillación silenciosa. Pero lo que realmente congeló el mundo de Joe Louis no fue fallar. Fue lo que ocurrió al mismo tiempo. Porque mientras el puño de Joe seguía su trayectoria fallida, Bruce ya tenía una mano abierta colocada a centímetros de su garganta. No lo tocó. No lo golpeó. No lo empujó. Solo estuvo ahí. Como una frase sin palabras. Como un podría terminar esto ahora mismo. Joe retrocedió con los ojos abiertos, no por miedo teatral, sino por confusión real. El cerebro intentando entender cómo un golpe tan rápido pudo fallar tan limpio, y cómo él, el campeón, terminó expuesto sin haber recibido un solo impacto. Otra vez, dijo Bruce, como si estuvieran repitiendo un ejercicio cualquiera. Volvió a su postura relajada. Manos abajo. Respiración tranquila. Joe sintió el calor subirle al cuello. Su orgullo se convirtió en determinación rabiosa. No. No iba a quedar así. No frente a testigos. No frente a alumnos. No frente a ese hombre que se veía tan calmado. Joe atacó de nuevo. Y después de eso, atacó con combinación. Jab, directo, gancho. 3 golpes rápidos, pesados, como martillo. Bruce se movió como agua alrededor de piedras. Cada golpe encontró aire. Y después de cada secuencia, la mano de Bruce aparecía en un punto diferente, garganta, plexo, mandíbula. Nunca tocaba, nunca lastimaba, nunca cobraba el golpe. Solo marcaba la verdad.
Estás abierto. Llegué antes. No me viste. Joe lo intentó una y otra vez. Cambió ritmo. Cambió distancia. Intentó engañar, acelerar, frenar, cargar más el cuerpo. Nada. Bruce parecía bailar sin esfuerzo, pero no era baile, era lectura. Era anticipación. Era estar un paso antes. Y con cada intento fallido, lo que se rompía no era el cuerpo de Joe. Era su certeza. Porque yo no estaba acostumbrado a fallar. No así. No tantas veces seguidas. No ante alguien que ni siquiera estaba peleando de la manera que él entendía como pelea. Después de 6 intentos, yo estaba respirando más fuerte. No tanto por cansancio físico, sino por una mezcla peligrosa, frustración, incredulidad y una pregunta que el ego odia. ¿Y si no soy lo que creo? Su cara no decía me cansé. Su cara decía no entiendo. Y ahí es donde la historia cambia, porque lo fácil habría sido humillar. Lo fácil habría sido hacerle pagar. Lo fácil habría sido convertirlo en anécdota. Pero Bruce no era ese tipo de maestro. ¿Quieres saber por qué no puedes tocarme?, preguntó Bruce, sin burla, sin sonrisa cruel, con voz de profesor. Joe tragó saliva. Su orgullo estaba lastimado, pero por primera vez en años, su mente estaba abierta. Asintió, sin palabras. Bruce se acercó un poco, lo suficiente para señalar sin invadir. Anuncias cada movimiento, explicó. Tus golpes son fuertes. Sí. Y rápidos. Sí. Pero antes de que pegues, ya me dijiste que vas a pegar. Bruce tocó con suavidad el hombro de Joe. Aprietas aquí. Luego señaló la cadera. Cargas aquí. Luego señaló sus ojos. Y miras aquí. Joe se quedó quieto, intentando no moverse, pero dándose cuenta de que incluso intentar no moverse era información. Bruce dio unos pasos atrás y lo dijo de la manera más simple posible, sin palabras raras, sin tecnicismos. Entrenaste tu cuerpo para ser una máquina perfecta, pero esa perfección se volvió tu límite. Sigues un patrón. En tu karate, eso es virtud. En una pelea real, un patrón es un mapa que otro puede leer. La sala estaba en silencio absoluto. Los alumnos de Bruce no estaban celebrando. Estaban viendo una lección viva. Los alumnos de Joe estaban incómodos porque estaban viendo algo que no querían aceptar, que un campeón también puede estar incompleto. Bruce no dijo tu karate no sirve. Eso habría sido fácil y falso. Lo que hizo fue más peligroso, mostró que incluso lo bueno puede ser insuficiente si te vuelves rígido. Bruce caminó hacia un costal pesado, de los que se sienten como pared cuando los empujas, de los que no se mueven con un golpe bonito. Se colocó a una distancia ridícula, apenas unos centímetros. Tan cerca que yo pensó lo obvio, no hay espacio para generar potencia. Y ahí está el detalle, yo creía que potencia era recorrido. Bruce estaba a punto de mostrarle que potencia también puede ser coordinación. Bruce se quedó quieto un instante, como si escuchara algo que nadie más oía, y luego golpeó. No fue un gran movimiento. No hubo una preparación visible. No hubo un cargar como en torneos. Fue un golpe que pareció salir de la nada. El sonido dentro del gimnasio fue como trueno corto. El costal se dobló en el centro, como si le hubieran metido un martillo por dentro. Joe, que se consideraba rápido, tardó una fracción en registrar que ya había pasado. Lo vio, pero no lo vio. Como cuando parpadeas y te pierdes el momento exacto en que cae un rayo. Esto se conoce como el golpe de una pulgada, explicó Bruce, pero inmediatamente lo aterrizó para que no sonara a truco ni a misticismo. No es magia. No es fuerza bruta. Es coordinación. Es usar el cuerpo entero como una sola cosa, sin avisar antes. Se señaló el cuerpo con calma, si tensas antes, te delatas.
Si te relajas y solo sueltas en el momento, llega sin aviso. Y cuando llega sin aviso, el otro no alcanza a reaccionar. Joe estaba mirando el costal como si fuera evidencia de un delito. Porque para él, el mundo se había ordenado con una regla: potencia necesita recorrido, y velocidad se ve venir si el cuerpo se prepara. Bruce le estaba mostrando otra regla: lo más peligroso no es lo grande, es lo invisible. Y si te está gustando esta historia, suscríbete y comparte, porque lo que viene no es Bruce presumiendo. Lo que viene es la parte más importante, cuando un campeón deja de defender su ego y empieza a aprender. Bruce pasó las siguientes 2 horas trabajando con Joe Louis. No fue una clase tradicional. No fue haz 10 repeticiones y ya. Fue una conversación de movimiento. Bruce lo hizo moverse, lo hizo sentir, lo hizo detenerse cuando se delataba, lo hizo repetir lo simple hasta que dejara de ser simple. Joe, al principio, se notaba tenso. Porque un campeón está acostumbrado a mostrar. Y Bruce le pedía lo contrario: vacía. Quita. Reduce. No hagas de más. Y eso, para alguien que ganó haciendo más, es un golpe directo al ego. Bruce le corregía cosas pequeñas, cosas que parecen insignificantes hasta que te das cuenta de que lo insignificante es lo que te delata. No aprietes los hombros antes. No mires la meta con ansiedad. No cargues la cadera como si fuera anuncio. Yo intentaba, fallaba, se frustraba, y Bruce no lo ridiculizaba. Solo lo hacía repetir con paciencia firme. La paciencia firme es rara, no es dulce, no es suave, pero tampoco es cruel. Es la paciencia de alguien que sabe exactamente qué está enseñando. En un momento, yo soltó una frase que no era para quedar bien, era real: yo pensé que era rápido. Bruce asintió. Eres rápido, dijo. Solo que no eres el más rápido aquí. Y eso está bien si lo usas para crecer. Joe miró el piso. Para un campeón, aceptar eso se siente como morir. Pero ahí nació algo más grande, la humildad verdadera, la que no se dice, la que se vive. Bruce también le mostró otra cosa. Que la velocidad no es solo mover la mano. Es ver antes. Es leer antes. Es entender el cuerpo del otro. Bruce lo hizo pararse frente a él y observarlo: respiración, tensión, postura, mirada. La pelea comienza antes del golpe, le dijo. Comienza cuando tu cuerpo cree que ya decidió. Si yo leo tu decisión antes de que tú la ejecutes, yo ya gané tiempo. Y tiempo, en combate, es oro. Joe se dio cuenta, con algo de vergüenza, de que siempre había confiado en que su velocidad y potencia alcanzaban. Y sí, en su circuito, alcanzaban. Pero Bruce lo estaba sacando del circuito. Lo estaba metiendo a un lugar donde la belleza de la técnica no era el fin, sino el medio. Donde no importa lo que se vea bien, sino lo que llega sin avisar. Joe empezó a hacer preguntas. Y cuando un campeón empieza a preguntar, el campeón empieza a cambiar. Los alumnos alrededor también cambiaron. Los de Bruce se dieron cuenta de algo que quizá ya intuían: su maestro no necesitaba humillar para enseñar. Podía, si quería, pero no lo hacía. Los de Joe se dieron cuenta de algo todavía más duro: su maestro, el hombre invicto, estaba siendo corregido como principiante y estaba aceptándolo. Eso es más raro que un golpe rápido. Es más difícil que cualquier técnica. Al final de la sesión, el calor seguía ahí, pero la energía era distinta. Joe Louis ya no se veía como alguien que vino a poner en su lugar a otro. Se veía como alguien que acababa de encontrarse con una pared invisible y, en lugar de romperse, decidió aprender a atravesarla. Bruce se acercó, le puso una mano en el hombro con sinceridad. Tienes un talento extraordinario, le dijo. Tu velocidad y tu potencia son reales. Pero ahora ya viste que hay niveles que no habías imaginado. La pregunta es, ¿qué vas a hacer con esto? Joe lo miró a los ojos.
Y por primera vez ese día, sonrió sin arrogancia. Sonrió con algo que un campeón no suele mostrar en público, humildad. Voy a aprender, dijo. Si me aceptas como alumno, quiero entrenar contigo. En el gimnasio, nadie celebró como si fuera victoria. Se sintió, más bien, como si el aire hubiera soltado un peso. Como si todos hubieran entendido que lo que acababa de ocurrir no fue una derrota. Fue un despertar. Ese sábado marcó el inicio de una relación que, en el mundo de las artes marciales, se volvió una de las más importantes para quienes conocen la historia por dentro. Joe Louis, el campeón que llegó creyendo que era más rápido, comenzó a entrenar con Bruce Lee en privado. Y lo que ocurrió con el tiempo no fue que Joe abandonara su estilo. Fue que lo expandió. Se volvió más completo, más fino, más inteligente. Dejó de depender solo de su fuerza y su velocidad como si fueran garantía. Aprendió a no anunciar, a no regalar, a no desperdiciar. Años después, mucho después, cuando Bruce Lee ya era leyenda mundial y su nombre sonaba en boca de gente que nunca había pisado un dojo, Joe Louis habló de ese día en una entrevista. Y lo dijo sin excusas, sin maquillarlo, sin intentar verse mejor. Ese día aprendí la diferencia entre ser bueno y ser grande. Yo era bueno. Tal vez excelente en mi estilo. Pero Bruce estaba en otro nivel. No era solo su rapidez. Era su comprensión profunda de lo que realmente importa. Yo veía las artes marciales como por un túnel, solo lo que mi entrenamiento me enseñó. Bruce me obligó a abrir los ojos y ver el panorama completo. Y aquí viene el golpe final de la historia, el que no es físico. Joe Louis nunca negó lo ocurrido. No lo escondió. No lo transformó en rumor para salvar su ego. Lo compartió, precisamente porque entendió la lección. La fuerza real no está en fingir que nunca te equivocas. Está en cómo respondes cuando descubres tus límites. Joe demostró que el poder no es no fallar. El poder es tener el valor de aceptar que todavía te falta y aún así seguir entrenando. Bruce, por su parte, demostró algo más raro todavía, que el verdadero maestro no necesita humillar para probar. Que enseñar con respeto y firmeza puede ser más poderoso que cualquier demostración de dominio. Si te quedaste hasta aquí, suscríbete y comparte. Porque la idea de esta historia no es que Bruce era invencible ni que yo era un presumido. La idea es más útil y más incómoda, no importa cuántas victorias lleves, siempre hay algo que no has visto. Y la verdadera grandeza no es creer que llegaste a la cima. La verdadera grandeza es tener la humildad suficiente para aceptar que el camino no termina. Y que, a veces, el momento que más te cambia no es cuando ganas, sino cuando alguien te muestra, sin gritarte, sin insultarte, sin lastimarte, que todavía puede ser mucho más.